¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos a un programa más desde mi perfil ahora, pero de cortocircuito. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que me puedan escuchar. Espero se escuche bien, se vea bien. Y ahí pueden estar comentando también si tienen algún comentario, pueden estar saludando. Gracias a todos los que nos siguen, a los que puedan estar aquí con nosotros. Pasar un rato con ustedes nuevamente. Ya tenía hace un ratito que no hacíamos otro live, pero vamos a platicar un rato. Ahora vamos a platicar un rato sobre algo importante, sobre que creo que a muchos, o si no es que a todos, en grande rasgos nos puede pasar, nos puede ocurrir. Pero bueno, antes de continuar, les invito a que nos sigan apoyando en este proyecto que es cortocircuito, tanto en YouTube como en Instagram, como también en Facebook, cortocircuito. Y ahí ver los contenidos, los videos que hemos estado subiendo, en el cual hay temas como las ideologías y el cristianismo, qué tipo de cristiano eres. Hablamos ahorita sobre las asambleas de Dios, hemos hablado también ya del metodismo. Y hoy tengo un tema para platicar con ustedes. Y si tienes ahí una experiencia, puedes exponerla, puedes decirla, puedes comentarla si has tenido ahí a lo largo de tu vida o en algún proceso de tu fe cristiana una crisis. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de ello. Y es interesante lo que nos puede estar ocurriendo, ¿no? Dentro de las crisis de nuestra fe hacia con Dios en ocasiones eh, ocurren por algún desánimo, por algún problema en el cual incluso hasta muchos al enfrentarse a situaciones complicadas en su vida, de problemas, en este caso de problemas, eh, muchos tienden a desertar de la fe, a dejar la fe. ¿Por qué no? Hasta le reclaman a Dios. Y bueno, es parte del cristiano, del creyente, eh, que a veces nos da pena y muchos realmente lo enfrentan en realidad solos, por pena, por cuestiones que no tienen con quién abrirse o comentar, tienden a mantenerse callados y enfrentar esta crisis de fe eh, solos. Así que si tú estás teniendo por ahí alguna crisis o has encontrado una crisis, también eso te lleva a mirar a Dios, aún en esa crisis, en esas dudas, puedes tener conflictos, pero también ahí ves la mano de Dios sobre tu vida. Otros han tenido conflictos de fe por algunas circunstancias, ya sea por el estudio, por el estudio de la palabra. En este caso, unos por ciencias bíblicas, ¿no? Que se empiezan a meter a la crítica de la Biblia. Que muchas veces, si no estás bien cimentado en la fe o no hay una madurez espiritual, eso mismo te puede llevar a esa crisis y no saber enfrentarla y encontrarte en un momento perdido. Ahí disculpen, ahí está mi Nietzsche, mi niña, está ahí hablando. Me ha tocado también cuidarla. Ahí también ella quiere salir en el video. Pero bueno, es parte, ¿no? De ya tener aquí familia, tener hijos. Y bueno, no es que dejemos de creer, ¿no? Sino que nos encontramos en un estado de crisis. Aquí por ahí está mi esposa también, ¿eh? Ahí si hay comentarios, ahí me avisas, porfa. Y bueno, antes de ver, no sé quiénes están, ahí tengo por ahí está Berta García, Dios te bendiga, un abrazo.
Por ahí veo, me parece que es Jus. Gracias, Dios les bendiga también. Pero bueno, entonces encontramos ciertas dificultades en cuestión de momentos en los cuales queremos alejarnos de todo lo que significa la iglesia, de lo que significa las congregaciones. Muchos se apartan de la fe eh, por un malentendido, por alguna discusión que se tuvo en la iglesia. Eh, y muchos, por ejemplo, he estado escuchando a algunos hermanos o gente que dice, es que yo ya no quiero ir a la iglesia, tengo problemas con la iglesia. Y algo que tenemos que entender es que la crisis o las situaciones, los problemas que se puedan encontrar o tener, no precisamente es por cuestiones de la iglesia universal o de la iglesia de Cristo, sino precisamente por problemas de la iglesia local. Otros se desanimaron dentro de la denominación o dentro de muchas cosas, ¿no? Pero por ahí estaba recordando a un pastor, donde él abría su corazón y decía que el estudiar, en casi llegar al seminario, pasó por una crisis precisamente de fe, eh, por aspectos teológicos, ¿no? Dentro de su estudio. Y, y él mencionaba precisamente lo que acaba de decir, ¿no? Que si no están con una cierta madurez, se pueden sentir perdidos en cuestión de creer en la palabra del Señor. Pero bueno, al final de cuentas creo que todos hemos estado atravesando una crisis de fe, todos hemos estado enfrentando una situación complicadas, pero que en todo también sabemos que está la mano de Dios para atraernos a Él nuevamente, ¿no? Personalmente, yo también tuve conflictos en crisis de fe. En mi caso, eh, soy hijo de pastor, nací en un hogar pastoral. Hoy pues, aquí hay varios en los cuales pastoreo aquí en Cerro Azul, Veracruz. El Señor nos ha permitido estar acá ya prácticamente 4 años. Y en esos 4 años hemos visto siempre la mano de Dios, pero llevamos ya relativamente un tiempo pastoreando, más de 8 años, 8 o 10 años. Y en un momento, precisamente también por los estudios, empecé a estudiar, empecé a indagar. Creo que todo fue por la búsqueda de la verdad, ¿no? El querer buscar más del Señor, que es bueno, el llevar, el querer conocer más. El problema es cuando quieres conocer todo, ¿no? Y en este caso empezamos a buscar respuestas de una manera intelectual, buscando las, las cosas que el Señor ha dejado para nosotros. Y en mi caso yo mismo me empecé a cuestionarme todo lo que yo creía. Y en este caso, en la búsqueda de la verdad, también tenemos que estar dispuestos, que a lo mejor este sería otro tema, ¿no? En la búsqueda de la verdad, tenemos que estar dispuestos al proceso del cambio, es decir, a la manera de pensar, teológicamente, todo aquello que tú ya has aprendido, has adquirido a lo largo de los años. Llegarán momentos en los cuales pasarás por cambios, de aprender lo que has aprendido, desaprender. Y en mi caso fue así, ¿no? Empezar a buscar, empezar a analizar, empezar a buscar más del Señor. Y me empecé a cuestionar, tanto que me empecé a cuestionar la existencia de Dios, la existencia de Jesús. Empecé a cuestionar, a llevar a una crítica todo lo que, en cierta manera, desde mi niñez, tengo 36 años, y sobre 36 años lo que se me había enseñado, ¿no? Y empecé a cuestionarme, y esa misma crisis de fe me hizo apartarme de muchas cosas. Ya dejaba de orar, ya no tenía ganas de leer la palabra, dentro del pastorado, incluso en esa crisis, aún así enseñaba, o así pasaba mis procesos, ¿no? Pero siempre confiando en Dios, hasta que llegó el punto donde dije o pensé
en esa crisis apartarme. Decidí irme, dejar el pastorado, pero era tanto la crisis que estaba atravesando que hasta mi esposa lo notaba. Y aquí está ella, ¿no? Ella está aquí con una de mis niñas, con Eunice. Y fue un proceso muy difícil también para ella porque aun cuando ella me hablaba de la palabra o ella me decía algo, yo la cuestionaba o le debatía. Es decir, tuvimos un proceso complicado, tanto que en algún momento pensé dejarla, ¿no? Abandonarla y terminar con todo. Eso no quiere decir que no la amaba, porque pues aquí me dejé, ¿no? Aquí me dejó ella, no me dejó ir. No, pero era un conflicto, fue un conflicto emocional, fue un conflicto matrimonial, fue un conflicto de fe que no fue fácil, no fue nada fácil. Y no era que le fuera a reclamar a Dios, simplemente yo empecé a investigar, a querer buscar la verdad y eso me llevó a una crisis, pero no solamente una crisis intelectual, sino que después de eso viene esa crisis emocional, una crisis en mis emociones. Ya todo me molestaba, me hablabas de la fe, me hablabas de Dios y me molestaba. No quería ir a la iglesia, pero pues tenía que ir porque era el pastor. Y lamentablemente muchos no se abren de esta manera porque sienten que serán juzgados, sienten que los van a despreciar y pasan esta batalla solos, ni siquiera se lo dicen a la familia. Sí, 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 como que exactamente. Perdón, es que aquí también de repente hablo con mi esposa, ¿no? Se pierde la postura o la visión que tiene la gente del pastor, ¿no? No, yo no, mejor no hablo, o se me va a criticar, o me van a quitar el cargo, ¿no? Pero así, esto les hablo de algunos años atrás. Pero me pasó esta crisis de fe. Llegó un momento que era tantas las discusiones que tenía o buscaba cualquier cosita referente que me hablaran de Dios o de la iglesia para pelear con mi esposa, discutir con mi esposa. Y llegó un momento en el que estaba la tensión tan fuerte que recuerdo una noche que tuvimos un conflicto, nos molestamos y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, voy a dejar la iglesia, voy a dejar el ministerio, voy a acabar con todo. Y en mi mente lo primero que fue, dije, bueno, si tengo que dejar la palabra, si tengo que dejar la iglesia, si tengo que dejar un ministerio y quiero dejar a mi esposa, pues tengo que apartarme, ¿no? No tengo temor de decirlo. Yo a la congregación en un momento le contaba parte de este testimonio de lo que me pasó. Y les decía, dije, pues entonces voy a hacer lo que la palabra me dice que no debo de hacer, lo que la Biblia dice que no debo de hacer, ¿no? Lo que en cierta manera es pecado delante del Señor. Estoy hablando que eso fue un proceso de alrededor de 2 años, más o menos, de un conflicto primero intelectual, emocional, familiar, por cuestión de esta crisis de fe, ¿no? De que empecé a dudar, de querer tirar la toalla, de dejar el ministerio, de dejar a la familia. Y ya mi corazón en cierta manera se estaba volviendo duro, ¿no? Ya no quería orar, ya no quería buscar la palabra del Señor. Bueno, aquellos que han atravesado un momento de crisis probablemente me entenderán. Y recuerdo que salgo, me voy y voy como a un lugar solo y dije, bueno, voy a empezar a apartarme. Aquí tomo la decisión y aquí me voy de la iglesia, me aparto de la familia, me voy a perder totalmente. Y bueno, ya cuando en cierta manera estaba analizando todo lo que, o planeando de una manera premeditada hacer algo, todo se quedó en el pensamiento, el Señor no me dejó, el Señor no me dejó. Y cuando digo el Señor no me dejó es cuando hablas que el Espíritu Santo siempre te habla, el Espíritu Santo siempre te convence de pecado, el Espíritu Santo siempre está ahí para redarguirnos. Y el Señor
me atrajo, me movió de donde estaba y decidí ir a la iglesia en aquel entonces, no quedarme ahí. Y dije, bueno Señor, si tú realmente existes y toda mi fe que he tenido a lo largo de mi vida este, es real y tal vez me dejé, no sé, no le echo la culpa al diablo, nunca le eché la culpa al diablo, porque son decisiones personales, son cosas que uno mismo se busca, ¿no? No quiero decir que no fui influenciado, pero es el enemigo por lo regular hace ese tipo de cuestiones, pero también uno toma sus propias decisiones. Y decidí regresar a la iglesia, me acuerdo en aquel entonces y oré, y sentí la presencia de Dios. En ese caso sentí la presencia de Dios. Yo puedo decir que no fue una mera emoción, sino que sentí la presencia de Dios, vi cómo Dios me habló, me ministró. Y no crean que fue de la noche a la mañana ya que mi fe se afirmó nuevamente o que dijo, bueno, no, quiero estar con el Señor, sino que todavía pasó un proceso, unos meses más. Pero en ese proceso mi viejita, mi esposa, aguantó, dicen por ahí aguantó vara y no dejaba de orar. Eso es algo que siempre puedo decir, mi esposa nunca me dejó, nunca dejó de orar por mí, nunca me dejaba de dar palabras. Recuerdo que me recuerda mucho a mi mamá en algunos aspectos, porque al final de cuentas ella me decía, pues es que tú fuiste llamado, Dios, tú estás consagrado a Dios. Y por los que, bueno, ustedes saben mi nombre, Lemuel, es dedicado, consagrado a Dios. Y eso me llevó a, a entender y a comprender de a dónde Dios me había llamado, ¿no? Pero todos tenemos, vuelvo a repetir, algún tipo de crisis. Lo que a mí me pasó, eso no te tiene que pasar a ti, ¿no? Sin embargo, es como yo sentí de parte del Señor que, que debía acercarme nuevamente a Él. Aún en medio de esa crisis de fe, sabía que tendría que volver a adentrarme, así como en mi búsqueda de la verdad, en mi búsqueda de conocer más. eh, Eso mismo me llevó a volver a buscarme, eso me acercó más a Dios. Y recuerdo que volví a agarrar un libro, volví a leer unas predicaciones por ahí que, que había formado, que había hecho. Eh, los cantos precisamente que se entonaban, eso me llevaba a sentir la presencia del Señor. Creo que el momento culminante en esa crisis fue una vez que, ¿cómo? Enfermé, estaba muy malo que, eh, eh, no sé, muchas situaciones, ¿no? Y en una de esas, me acuerdo que entré a casa, a la habitación, y le dije a mi esposa, ¿sabes que ahorita no me hables? Voy a entrar y voy a orar. Se lo dije, aún todavía en ese proceso de la crisis, ¿no? Llegué y oré, y bueno, vuelvo ahí a sentir la presencia del Señor y entendí que aún en esas crisis de fe nuestro Señor no nos abandona, sino que Dios siempre está ahí para levantarnos, para restaurarnos. Eh, eh, y en una cierta rebeldía me volví tan frágil a la presencia del Señor. Me volví tan frágil que decidí decir, bueno Señor, aquí está mi vida, ¿no? Aquí estoy, me rindo nuevamente a ti, perdóname por haber dudado incluso de la existencia tuya. Perdóname mi rebeldía, perdóname mi necedad. Eh, Perdóname por las veces que dañé a mi esposa, que le hablé mal. O sea, empecé a analizar todo y ahí el Señor me quebrantó. Las crisis no son fáciles, las crisis de fe nos golpean duro, nos golpea mucho nuestro intelecto, nuestra manera de ver las cosas, la cosmovisión que podamos tener.
precisamente en todo eso me llevó un himno. No tengo aquí un himnario ya por algunas cuestiones, pero anteriormente lo decía, y la iglesia donde estamos ahorita lo conoce, es un canto que a mí me gusta, un himno. Y el mismo canto dice, si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y si el mar me amenazare, Él me sostendrá. Y luego, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Entonces entendí ahí, y es ahí en esas crisis donde entiendes el amor de Dios. Es ahí en esas crisis, en esas lejanías, que ves la misericordia de Dios, que ves la benevolencia de Dios, que Él no te deja, que Él no te desampara, que Él aún a pesar de que te apartes, Él te sigue visitando, que aun cuando, dice un canto por ahí, eh, cuando yo soy infiel, tú sigues siendo fiel. Aún a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Y bueno, al final de ese proceso, de esa crisis, al final de cuentas vi la mano de Dios, una paz, y eso me hizo también más amarle, me hizo más querer servirle, me hizo llevar a entregarme a Él por completo, más de lo que en cierta manera yo había pensado que lo tenía. Tuve crisis de fe muy duras, pero vuelvo a repetirlo. Ahora, cuando vi que estaba plenamente perdido, aun cuando predicaba o enseñaba o cantaba o tocaba, entendía que estaba en ese tiempo perdido, pero que, como dice por ahí, ¿no? El Señor nos ha amado con ese amor eterno, ¿no? Y por eso prolongó su misericordia a nuestras vidas. Sin duda yo puedo ver la misericordia de Dios en mí. Y es ahí donde aplican muchos pasajes, ¿no? Como a aquella mujer que pierde esa moneda en su parábola y dice que no deja de buscar hasta que la encuentra. O lo que podemos entender como el hijo pródigo, ¿no? Esa, que aún teniendo todo se aparta y luego decide regresar a la casa del Padre. Y es lo que el Señor ha hecho con mi vida. Pero está ese regreso, ¿no? A los brazos del Padre, a los brazos del Señor. Pero eso son partes de la crisis, las crisis que cada uno podría enfrentar. Esta es la mía, ¿no? Este es mi caso. Y aquí está mi esposa de testigo, ¿no? Que no deja mentir lo que les estoy diciendo. Y que ella lo atravesó, pobre de ella. Pero también qué valiente fue en ese aspecto, lo digo. Porque también les aseguro, no soy muy fácil yo de tratar. Tengo mi temperamento, tengo mi carácter, dicen por ahí, pero Dios me dio una mujer que me ama, pero que también ama al Señor sobre todas las cosas y que no me dejó ahí. O sea, que ella siempre recordó el propósito de Dios para mi vida, pero también para la de ella y para el futuro, que son nuestras hijas, ahora en este caso que tenemos a Keilita y a Nichita, ¿verdad? Mis dos niñas. Y que ahí se ve también el reflejo de la misericordia de Dios, donde mi hija canta, donde mi hija ya se aprende los cantos, donde ya hace preguntas en cuestión a Dios, y que ahora con mayor seguridad y que con mayor entrega, pasión, devoción a mi Señor, le puedo explicar a mi hija, ¿no? Y también a mi esposa, cuando nos ponemos a platicar y a profundizar en algunas cosas, que espero un día esté conmigo aquí platicando. Bueno, aquí la tengo enfrente, pero un día poder estar juntamente con ustedes. Pero bueno, yo no alcanzo a distinguir todavía aquí por este de las estrellas, pero no sé si alguien hay comentarios. Mi hermana Pati, Dios le bendiga. Mi hermana Pati, Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Mario Ciordia, A saludos. Ciordia, hasta Guadalajara, un fuerte abrazo a Saludos, Ciordia. hermanos. Que Dios te bendiga grandemente y con nuestra familia. Un fuerte abrazo. Amén, gracias. ¿Quién? Él mismo. Ciordia. Nuestra hermana Mi Magda. hermana Magda, aquí la veo. Sí, No sé Juan. si Juan también me Los 4 parece. años, pastor, de ser muy bendecidos por ustedes, su hermosa familia. Dios le bendiga grandemente. Todo el tiempo le amo mucho a mis hijas y su servidor. Gloria a Dios por su vida. Gracias, mi hermana Magda, un fuerte abrazo. ¿Quién más está por ahí que te ponga comentario? Si ustedes ahí tienen
hay un comentario pueden hacer. Y es que es algo que tenemos que entender, hermanos. Todo creyente atraviesa por esos periodos de crisis. Y, y, y lo que menos deberíamos hacer es pretender que no la estamos atravesando. Tenemos que ser sinceros de las crisis de fe que usted puede estar atravesando y no dejarlo como que todo está bien, no pasa nada, todo está en orden. No, no, no. Es necesario que hable, es necesario que se acerque, preguntarle a pastores, ¿no? Creo que las crisis de fe para muchos piensan que los hace menos cristianos, pero no. También eso nos acerca cada día más a Dios. Pero esas crisis, claro, son momentos en los cuales tenemos que caminar y se convierten en momentos de oscuridad, pero también en esos momentos de oscuridad se ve que Dios te va formando tu carácter, empiezas a tener más determinación, y en todo proceso puedes atravesar ese proceso de crisis, ¿no? Cómo, eh, eh, y a veces no sabemos ni siquiera cómo enfrentarla, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes ha atravesado por ello, ¿no? En una ocasión yo lo he dicho aquí, aquí en la congregación, y lo voy a decir, alguien por ahí dijo, saco mis canicas, ¿no? Saco mis canicas como si fuera cualquier cosa, ¿no? Un juego, pero es que son los procesos que muchas veces se encuentran y a veces hablamos por hablar y no sabemos cómo enfrentar estas crisis. Yo creo que las crisis de fe se tienen que trabajar o enfrentarlas no solos, aunque a veces va a ser así y a veces Dios lo permite de esa manera, pero pueden venir por muchos medios. En unos puede ser de manera intelectual, otros pasan crisis de fe por cuestión de pérdidas, pérdidas familiares. Nosotros, mamá ya partió con el Señor hace aproximadamente unos 11 años, 10, 11 años. Soy malo para las fechas, pero más o menos es el tiempo. Y gracias a Dios, fíjese, ahí no atravesé una crisis de fe, pero familiares sí lo atravesaron, ¿no? Otros por la escasez pierden o pasan ese proceso de crisis de fe, otros de una manera espiritual, es decir, no precisamente por algo que los haya afectado o que les haya venido un desánimo, una pérdida, un intelecto, simplemente porque por un enfriamiento espiritual, ¿no? Dejaste de orar, dejaste de congregarte, dejaste de leer la palabra. Sí, sí, sí. Dice mi esposa, se vuelven un poquito más peligrosos porque también van incrementando, y eso es una realidad. Van incrementando. Por ahí, hay, por ejemplo, gracias Juan, un abrazo también hasta allá, estamos orando por ti. Ya te extrañamos, ya queremos verte. Pero también, por ejemplo, muchos pasan por un momento de crisis de fe por cuestiones de persecución, ¿no? Es que porque está persiguiendo a la iglesia, o porque alguien te cuestionó, o porque estás escuchando lo que no debes de escuchar, o leyendo, si no hay una madurez y estás leyendo cosas que no te edifican o que aún no estás en esa madurez espiritual, pues obviamente puedes atravesar por esos procesos de crisis. Por ahí hay un testimonio de una crisis de fe de una persona que sigo ahí por redes sociales, de Edgar Pacheco. Lo conocí también en Guadalajara en una reunión de jóvenes. Algunos tal vez no lo conocen, lo han de conocer, pero pasó un proceso muy difícil también de una crisis, tanto que abandonó la fe plenamente, pero gracias a Dios y en su misericordia regresó, ¿no? Y ahorita está ahí en la brecha, ¿no? Defendiendo, haciendo apologética. A ver, permíteme tantito. Aquí están. A ver si puedes ingresar. Pero es ese proceso, ¿no? Ese proceso y esas luchas. Ahorita es que, a ver si todavía estás y me mandó la solicitud. Con gusto platicamos. Ojalá se pudiera.
A ver, vamos a ver algunos comentarios, a ver si se puede agregar. Dani, un fuerte abrazo de Tampico. Moy, un abrazo. Sí, muchos pasan por ese desánimo. Lorena, Dios te bendiga. No sé si me escuches. Pero sí, bueno, todos atravesamos esa crisis de fe, ¿no? Mi hermana Carmen, saludos, mi hermana. Así es. Así es, Dani. Fíjate que el desánimo es parte, obviamente, de todo ser humano. Precisamente, a veces le echamos la culpa al diablo. No, 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 es que somos seres humanos, tenemos nuestros momentos de crisis, de desánimo, y ese mismo desánimo nos hace apartarnos, ¿no? También nosotros somos responsables de nuestras acciones. No sé si Lorena me escucha. Ok. Si quieres opinar, si quieres hablar, si tienes una experiencia, Lorena, con gusto para escucharte. Para que se oiga mi audio más. Si te escuchas bien, ¿eh? Ahorita te acabo de escuchar. Ah, ok. Creo que sí te escuchas bien. ¿Cómo Hola, estás? Dios te bendiga. bien, bien, Dios lo bendiga. Amén. Pues entramos en una etapa de no llegar a congregarme. Ya llevo, la verdad me da hasta pena decirlo, pero ya tengo unos meses sin congregarme por el trabajo más que nada, porque me dieron un horario muy tarde, salgo todos los días a las 8 de la noche. El sábado tengo eventos, entonces realmente ya no tengo a dónde ir, me he sentido como, pues ahora sí que muy sola. He tenido muchos conflictos en mi vida, entonces, ay, Dios mío, entonces, pero yo sé que sigo teniendo esa conexión con Cristo, con mi Dios, y todas las noches oramos, damos gracias, pero yo sé que esa es la oración por medio de la congregación. Es de verdad que fantástica porque nos ayuda mucho a nutrirnos y Claro. realmente me he despegado y ahorita que lo escuché así porque aprendí mi celular y cuando lo vi dije, wow, porque ayer le decía, Dios, dame palabra, ya tiene mucho que no me mandas algo. Y hoy me salió esto y dije, wow, yo no me he congregado y todo lo que está diciendo me llegó. Entonces hasta me hizo llorar realmente porque dije, sí, tienes razón, yo no me congrego y estoy en esa etapa de frustración que, que necesito yo poder, ¿cómo se llama? Ahora sí que, volver otra vez a congregarme y otra vez volver a hacer lo que hacía antes de servirle a Dios y todo eso, porque ya tiene mucho que no lo hago. Ya voy a hacer un año así. Exacto. Y fíjate que precisamente lo que acabas de decir, Ujú, no, lo pasamos de largo, pensamos que mañana voy ujú, o a ver cuándo voy nuevamente a la iglesia, ¿no? Y ujú. después te das cuenta que ya pasó un largo tiempo y a veces hasta cuesta volver a regresar a la iglesia. Exactamente. Ujú. Pero bueno, al final de cuentas las crisis se hicieron para fortalecerte, no para destruirte. Y esa Claro. misma fe y esa misma crisis también no es de que las ignores. Ahora simplemente es, bueno, ya miré, ya visualicé dónde estoy ahorita en este proceso, pues ahora no las ignores, ahora avanza. Es decir, Sí, que dentro de las crisis de fe, ahora sí que ya no las atravieses solas. Este es el proceso entonces de atravesarlas con alguien. ¿Por qué? Para que puedas hablar abiertamente, porque a veces decimos, no, es que ya me van a ver raro cuando regreso otra vez a la iglesia, o sí. es que, ¿qué me van a decir? Y a veces nosotros, y eso lo digo para los que me estén escuchando, a veces cometemos ese error de que cuando vemos que alguien regresa a la iglesia, la primera palabra que por lo regular decimos, ah, qué milagro, ¿no? O cuestiones así, o ¿dónde estabas?
o ya te hacíamos perdido, o dónde estabas perdido, ¿no? Entonces, a veces cometamos nosotros errores, iglesia, aquellos que me puedan estar escuchando, y en vez de acercar y apoyar, las alejamos más a las personas, ¿no? Sí. Pero también es la otra parte, Lore. Creo que el aspecto de que nosotros mismos ya nos predisponemos a lo que nos Ujú. puedan decir, ¿no? O qué voy a Sí, sentir, exacto. o qué voy a hacer, o qué sigue a partir de aquí, ¿no? Entonces ahora si ya tienes, aférrate a Dios, aférrate a sus promesas. Ujú. Dice la palabra, como lo decía hace un rato, Él sigue teniendo misericordia de nosotros, tanto que puedes despertar y cada día es para comenzar de nuevo. Cada día es un día para iniciar nuevamente, para no soltarte de la mano de Dios o volver a tomar. Bueno, Dios nunca nos suelta, ¿no? Él siempre está ahí para ayudarnos en esos procesos de crisis de fe. Y ya sea, como tú lo dices, ya sea por el trabajo, por los eventos, por una u otra razón, después ya te diste cuenta que fue un año de distancia. Sí, así es. Entonces, pues te agradezco que te hayas conectado y pues voy a estar orando por ti. Creo que nada más ahí te veo por Facebook y veo los eventos que haces y las fiestas. Y es un trabajo muy loable, muy bonito, que estás Gracias. enfocado con los niños y todo lo que haces, pero que también a través de ese labor que haces, Dios te puede utilizar, Dios te puede llevar a trabajar en su obra dentro de ese mismo ministerio que tienes. Pero Sí. hay Ujú. que brincar este charco, ¿no? O esta tribulación o esta etapa de crisis. Vuelvo a repetirlo, no la pases sola. Y también nosotros tenemos que ser más empáticos y con cada uno de los que estén pasando una crisis de fe, porque lamentablemente muchas veces nosotros los juzgamos, ¿no? No, es que esa persona no es cristiana, no es que no. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿O dónde está esa parte de mirar por el necesitado? O en este caso, llorar con los que lloran, porque muchos lloran en silencio, porque quieren volver a la iglesia, pero se sienten indignos o se sienten como que ya no es su lugar, cuando la realidad es que Dios sigue dando oportunidades, aún en esas crisis de fe, para, para, para llamarnos la atención, ¿no? Es decir, para que volvamos a volverle a mirar a Él. Así que pues, ahorita, ¿dónde estás viviendo? Estoy aquí en Cerro, Aquí. aquí tengo mi trabajo y Ah, todo. mira. Entonces, ando en busca de nueva iglesia, ando en busca de todo y la verdad es que, pues sí, tengo miedo al regresar y al rechazo más que nada, ¿no? Entonces, Creo que es eso, ¿no? Creo que todos, y yo te lo voy a sí, decir, en mi caso, fíjate, soy pastor, tengo alrededor de ya 10 años de pastoreando, y en mi proceso la crisis fue en el pastorado. Entonces, ok, a veces uno dice, ¿cómo voy a contar este testimonio siendo yo pastor, no? Porque sí, sentimos precisamente eso, me van a rechazar, me van a mirar como que entonces, ¿para qué eres pastor? No, es que todos atravesamos. Lo que pasa es que muchos lo atravesamos en silencio ujú, y preferimos como que no pasa nada, es normal y se acabó, ¿no? Unos nada más tienen una crisis de fe o se dejan de congregar, pero otros empiezan a dudar incluso de la existencia de Dios y del amor de Dios y de la misericordia de Dios o principalmente que Dios existe, ¿no? Y en mi caso fue claro, así, en mi caso fue querer desprenderme de todo, del ministerio, de la familia, precisamente en mi caso buscando la verdad, buscando la Biblia y luego estudios teológicos, seminarios, entré a cursos. O sea, fue una crisis totalmente en mi vida intelectual que me llevó a lo emocional y de ahí a lo espiritual. Pero todos lo atravesamos. Pero mira, busca al Señor en cualquier iglesia, no precisamente en la mía, dirían por ahí, va. sí, claro. Como muchos saben, algunos ya están aquí, yo estoy por partir de Cerro, fíjate, yo ya voy a otro lugar. Ahorita todavía estamos aquí, estamos a unas semanas, pero es parte de nuestro proceso, ¿no? En cuestión del llamado y el ministerio. Pero mientras tú estés acá pues siempre hay una iglesia, hay muchas iglesias aquí en Cerro Azul, Sí, sí, sería volver a buscar y si, o en otro lugar donde tú te sientas bendecida, donde sientas que eres aceptada, que en
cierta manera te van a restaurar, que te van a ayudar. Es necesario, siempre es necesario volver a los caminos del Señor. Sí, claro, y más cuando hay niños, ¿no? Porque mi hijo este, creció en este ámbito y él es el que me dice, ¿por qué ahora ya no vamos a la iglesia? ¿Por qué ya no me llevas? Entonces, ya él también ya me lo pide mucho. Entonces le dije, sí, sí tienes razón, me he olvidado. Y siempre, siempre me lo recalca mucho. Entonces dije, ay, Dios mío, qué mala madre soy, porque sí estoy sacando a mi hijo de todo esto bueno, ¿no? Y más que ahorita está creciendo, ya 1 año y va a la secundaria. Entonces, él desde los 3 años está. Y digo, pues sí, Sí. sí es necesario. Sí, pues es que la misma palabra tenemos una demanda nosotros, nuestros hijos, ¿no? Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, sí, sí es necesario. A veces nuestros propios hijos nos llevan, ¿no? Al Señor. Y fíjate, ahorita que dices algo de tu hija, a mi hijo, perdón, en mi caso también fue mi hija. Y mi hija me hizo ver a Dios. Muchos no lo saben, pero mi niña, la mayorcita, Keila, eh, yo veía a Dios a través de ella, ¿no? Es decir, el ver sus ojitos, el ver su manita. Yo siempre dije, ¿cómo es posible ver a Dios? ¿Cómo decir que no existe Dios? Al ver cómo se forma, cómo va formándose mi niña y cómo sus huesos se van extendiendo, cómo se van formando su crecimiento, su manera de hablar, cómo el Señor les da sabiduría en el transcurso de nuestra crisis. Y ella iba ya creciendo, empezaba a hablar y la veía cantando en la iglesia. Y luego ya más grandecita, pues ahorita es de las que me agarra y dice, vamos a orar, oras por mí, a veces en la noche que no puede dormir, que está teniendo dificultades, me dice, ora por mí. Es decir, ella ya aprendió un proceso, ¿no? Pero en medio de mi crisis de fe, al verla así pequeñita y al ver cómo me miraba, y eso, mi esposa ahorita ya se movió, pero ella es testigo en ese proceso de buscar nuevamente al Señor y decir, bueno, Señor, ayúdame, puse música y así es tranquilita de piano y mi hija empezó a llorar y levantó sus manitas. Entonces entendí que ella estaba sintiendo al Señor, ¿no? Claro, Y eso es una realidad. Entonces, a veces pensamos, no, pues soy yo nada más, pero cuando, válgame la expresión, ¿no? Cuando te llevas a tus hijos también a ese caminar lejos de Dios, a veces ya cuando crecen es complicado volverlos al camino del Señor. así Entonces, es. ahorita que tienes esta oportunidad, pues a volver al Señor, y eso es el Señor que tenemos, ¿no? Él es nuestro buen pastor, Él nos va a buscar aun cuando nosotros nos alejamos, y esto que tú acabas de escuchar y estar aquí, pues también creo que no es ninguna casualidad, creo que Dios es un Dios de propósitos, y que por algo entraste y pudiste ver este video, ¿no? O este en vivo que estamos teniendo. Que Amén, sí. este es el sentido, ¿no? Que aquellos que estén atravesando o que puedan estar viviendo estos videos también se acerquen al Señor, que vean que el Señor los sigue buscando, que el Señor los sigue amando y que todo esto crisis se hicieron para atravesarlas, sí, para también mostrar que Dios está con nosotros y que no es para destruirnos, al contrario, que es para acercarnos cada día más a Dios. Ujú, así es. Pues sí, voy a hacer esto porque ya ahorita ya salimos de vacaciones, gracias a Dios. Bueno, con los muchachos, ya el viernes salimos. Y dije, ya esa semana que viene, ya puedo ahora sí, ya, más tranquila. Y hoy en la mañana estuve así como que muy preocupada por todas las situaciones que se vienen envueltas a causa de esto, ¿no? De que ya no hay, pues una cercanía más acerca de, de, de estar, ¿no? Con nuestro Señor. Y dije, creo que sí, ay, Dios mío, ¿cómo lo puedo decir? Sí es muy difícil el volver, ¿no? El volver a encaminarte, el volver a querer hacer y digo, Dios mío, pues ni modo, tengo que volver, aunque no quiera, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente no es que no quiera, sí lo quiero y de verdad estoy muy deseosa por volver a los caminos del Señor y ver a mi hijo, no más que nada que se involucre y que crezca con esto más que nada. Pero sí, ya ahorita en vacaciones ya le prometí vamos a ir
y de ahora en adelante vamos a seguirle hasta Sí, que Dios nos preste vida. Y de verdad yo creo en esto, de que no es casualidad esto. De verdad yo estaba viendo ahorita mi Face nada más para ver unas cosas y dije, a ver, cuando lo chequé y todo, dije, Dios mío, me estás hablando. De verdad que fue algo muy bonito. gracias a Dios. Mira, y con que seamos ese instrumento, ¿no? Que Así es, podamos hacer es de parte del Señor. Y dos, pues lo que tú decías, sí, no va a ser fácil, es doloroso el volver a empezar a retomar todo lo que en cierta manera dejamos, pero pues claro. eso es lo bonito, ¿no? Al final de cuentas somos nosotros barro, Dios es nuestro alfarero y muchas veces nos tiene que quebrar, y yo eso lo veo como la crisis de fe, nos tiene que quebrar y hasta volver a formarnos hasta que seamos como Él quiere que estemos, que seamos. Así que pues, me da mucho gusto y mientras estemos aquí o a distancia o a través de redes sociales, pues ahí estamos para lo que se pueda y lo que se necesite. Gracias, pastor. Le agradezco mucho y por ahí lo iremos a saludar. Ya está. Gracias. Aquí estamos para servirles. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Esto es muy interesante. La verdad que esto es para revisarnos. Cada uno que pueda estar teniendo una crisis, eh, acérquese, busque al Señor. Dios no lo echa fuera. Dios nos sigue hablando. Dios sigue esperando que volvamos. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bondadoso. Y bueno, me da mucho gusto que ahora podamos estar varios conectados, 18, 17, hemos estado ahí. Pero bueno, eso es muy bueno. A ver, aquí está Orestes Navarro. Esperamos que se pueda todavía para que ingrese. Y bueno, Dios les bendiga a todos los que se están conectando, que están con nosotros. Aquí pasemos un rato. Si tú has tenido crisis de fe, también puedes comentarlos ahí y puedes eh, contarnos tu experiencia. Entonces, pues esto es parte de nuestras experiencias cristianas. Esto es parte de lo que muchos atravesamos, pero Dios no nos deja, Dios no nos desamparará. Si tú estás padeciendo o pasando por crisis de fe, busca ayuda, no lo enfrentes solo, pero también busca dónde congregarte, busca meterte en oración, vuelve a leer la palabra del Señor. Hay muchas cosas. Créeme que ahorita poder hablar con Lorena, ha sido muy satisfactorio y es lo que nos anima y nos alienta a seguir haciendo este contenido, estos videos, porque alienta nuestra vida, alienta nuestro espíritu, ¿no? Y siempre es glorioso y hermoso poder recibir a aquellos que en cierta manera están atravesando crisis de fe. Otros están atravesando crisis de fe por separaciones en su matrimonio, otros están atravesando crisis de fe por la enfermedad. Hay tanto que muchos están atravesando, pero que es parte de nuestra vida cristiana y eso nos hace humanos. Eso nos hace ver que somos humanos, ¿no? Que también sentimos, que también nos dolemos, y es bueno. Por ahí hay un video que les recomiendo arduamente, y es de cultura teológica. Ahí va usted a encontrar varios videos y hay unos que se llaman Crisis de Fe precisamente y hicieron otro programa que se llama Crisis de Fe, cómo enfrentarla. Cultura teológica con Jorge Carrillo. Muy interesante. Yo lo sigo juntamente con el reverendo Gabriel Burgueño de la Iglesia Luterana. Está trabajando en una misión. Véalos, sígalos. Eh, son hermanos que en cierta manera pueden edificar con todo el contenido que están llevando. Aparte que se hace apologética y se hace ahí debates muy interesantes. Pero bueno, hay programas que pueden edificarte. Por aquí está Dani, y la vez pasada lo dije en Reset. Vayan ahí, Dani Roth tiene su programa, me parece que son los días sábados, a veces ahorita ya los días ya no los conozco, pero véanlos, también son de bendición. A ver si, déjenme escuchar, a ver.
Así es. Pues tenemos que decir un poco de tiempo, si no, no nos va a conseguir. Claro que la desesperación es agobiante, pero nos lo dejamos las cargas al Señor es más fácil de lo que parece. Así es. No, pues tenemos que atravesar las crisis, definitivamente. Pero tomados de la mano del Señor, eso es más fácil. Y sabemos que nosotros nos podemos apartar, pero Dios no se aparta de nosotros. Dios sigue siendo misericordioso. Y esa es la misericordia de Dios, ¿no? Que nos sigue alcanzando y sigue teniendo misericordia. Pero bueno, a mis Adai, amigo, un fuerte abrazo. ¿Qué dice? La crisis de la fe es un tema que todos los cristianos viven, pero por orgullo no lo hablan, no lo expresan y lo que pasan por su propia. Eso es un asunto más seguido de las iglesias de lo normal. Y estos son los que más juzgan. Así es, a veces no lo afrenta por el orgullo. Y dos, precisamente por la iglesia, por la misma iglesia que a veces en vez de alentar, levantar, restaurar, buscar al perdido, lo que hacemos es a veces poner trabas, estorbarle, criticar y no levantarlos. Entonces, eh, al final de cuentas, grandes hombres de Dios tuvieron también sus crisis. Por ejemplo, Elías, ¿no? Cuando ya fue amenazado, ya mátame, Señor, ¿acaso soy mejor que mis padres? ¿No? Moisés tuvo sus crisis, varios de la palabra podemos encontrar que hombres de Dios, hombres que sirvieron, atravesaron esos procesos complicados. Pero bueno, ya son las 10:22, ya nos extendimos casi una hora. Déjame ver los saludos, aquí está mi moderadora. Marcos de León, un abrazo, Marcos de León, un abrazo desde Campeche, saludos, un gusto. Hay varios que estamos, así que ojalá pudieran ser con algunos de ustedes, si así lo desean, un like también. Aquí podemos estar hasta, me parece, hasta 3. ¿Quién más por ahí? Oreste, es un abrazo. Sí, Oreste, yo me acuerdo de él ahí en el templo Sinaí, y sí, conoció a mamá. Un gusto poder saludarle. Moisés. Ajá. ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Entonces, ¿hacia dónde voy? O prácticamente, ¿qué hago aquí? Y empieza nuestra crisis, ¿no? Y sí, prácticamente así comenzaron las crisis. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué hay después, de la muerte? ¿No? Entonces vienen esos pensamientos que todos los atravesamos y que son temas que se deberían de llevar a las iglesias, predicar en las iglesias, desarrollarlos en la iglesia. ¿Había otro? Un fuerte saludo hasta Linaje Escogido, Tuxpan. Dios les bendiga. Una bonita experiencia ahí en la congregación del pastor Edgar Borbolla. Hay varios comentarios. Me da mucho gusto que puedan seguirnos. Trataré de seguir haciendo likes, pero este video también va a estar registrado en YouTube. Ya no lo grabé, pero en estos días lo voy a estar subiendo. Y bueno, les invito a que se sigan suscribiendo, perdón, ahí en YouTube, en Facebook, Cortocircuito, aquí también. Si gustan apoyar nuestro ministerio, no precisamente con las estrellitas que pueden mandarnos, sino también ahí con alguna aportación, si ustedes quieren hacerlo, ayudar nuestro ministerio, porque saliendo de aquí vamos a otro sentido, vamos a empezar desde cero en unas comunidades, así que roguemos al Señor nos ayude, pero usted puede aportar, ya sea poniéndole me gusta, suscribiéndose en YouTube como Cortocircuito, ahí pues ponemos los canales, los lugares donde estamos empezando a subir, ¿cómo se llama? Contenido, y no es una cantidad, estamos ahí, no sé cómo se maneje ahora en este caso las estrellas, pero apóyenos, es una parte de hacerlo. Carmen, mi mamá les manda salud. Mi hermana Carmen, saluden mucho a su mamá. Mi hermana María Magdalena Polinar, Dios me la bendiga. Échatela, misa. Si quieres entrar, mándame la solicitud. Aquí abajo y ahí podemos platicar. Que creo que nos hace falta. Déjenme ver aquí. Moisés, no, un saludo, Moisés. Siempre creo que todos los atravesamos.
Por ejemplo, mi hermana Magdalena hace un comentario y dice, así es, esas crisis de pérdidas sí tambalean nuestra fe. Y más cuando en cierta manera está puesta nuestra confianza en el Señor, ¿no? De que Él puede sanar, de que Él puede obrar de una manera en algún aspecto de uno de nuestros seres cercanos, seres amigos. O, y es parte de los conflictos que pasa, ¿no? ¿Por qué el Señor no lo sanó? ¿Por qué el Señor se la llevó? Ahora sí me sonó la canción, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Por qué no? Y a veces no entendemos la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pero eso produce en nosotros una crisis de fe. Gracias, gracias. En un segundo lo haremos. Y si no, vuelvo a repetir, las estrellitas o las estrellas que ponen aquí es una manera digital en la cual ustedes pueden aportar en nuestro ministerio y seguir también subiendo contenido. Pero sí, yo creo que haremos una segunda parte de No se puede hoy, en una crisis de fe, segunda parte. Y si tú tienes algún testimonio y quieres compartirlo y poder platicarlo así en vía en vivo, nomás mándame la solicitud, aquí se puede mandar y podemos platicar aquí juntamente, ¿no? Y si tienen alguna opinión, también de la misma manera. Creo que esto nos edifica, esto nos alienta, y en vez de hablar de otros, yo quise hablar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde donde Dios me ayudó. A ver, aguántenme poquito. Aquí está. Ahorita va a ingresar alguien, no se vayan, ojalá podamos estar un buen rato aquí y poder platicar, a veces no lo podemos hacer. Y, y aquí viene un amigo pastor de Gracia y Paz en el Bajío, acá en Veracruz, y ojalá podamos contar con su presencia. Y no se vayan, fíjese que esto alienta nuestras vidas, ministra nuestros corazones, y ojalá pudiésemos, si usted está atravesando por una crisis de fe, eh, orar por usted. Entonces, creo que se está batallando. A veces se batalla con el Internet en algunos aspectos. Pero bueno, creo que buscaremos una segunda parte. Y si tú quieres compartir con nosotros alguna experiencia, con mucho gusto pasa por Messenger, aquí en Inbox, en mi perfil personal, Lemuel Torres. Este video también va para cortocircuito por Facebook y en YouTube también en cortocircuito. Para que lo puedan ver, pónganle me gusta, suscríbanse, ahí estoy poniendo varios de algunos temas interesantes. Próximamente espero hablar más sobre de la iglesia luterana. Ahorita hablé hace unos 2 videos, el de Asambleas de Dios, el pentecostalismo en México, y en estos días hablé precisamente del metodismo. Y bueno, ahí vamos avanzando. Así que suscríbanse, apóyenos, ore por nosotros, eh, ayúdenos en esa área que es importante para cada uno de los que estamos adentrándonos en este contenido de las redes sociales. ¿Quién más está? Déjenme ver ahí. Salúdenos. Si usted puede. No sale. Aquí te parece que te agrego. Aquí estás. Parece que ya vas entrando. Amigo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien. Aquí haciendo este live. ¿Cómo estás? Excelente. De igual manera que quien participaba anteriormente, estaba revisando y vi el tema y me pareció muy interesante porque la crisis de la fe es algo que se vive diariamente. Así como el tema de la depresión y la ansiedad es un tema que se oculta dentro de la iglesia cristiana. Lo que es la crisis de la fe es hasta más cotidiano, más usual que la misma oración. Y tengo unas perspectivas al respecto, porque la crisis de fe no hay un punto detonante, porque la crisis de la fe puede venir desde que estés bien en lo económico, en la salud, estés bien en todos los sentidos. Tanto el detonante puede ser una enfermedad
alguna traba financiera. Entonces, no hay un punto que digas, a partir de aquí ya viene la crisis de la fe. No hay como tal. Pero lo que sí es que es muy normal. Y desafortunadamente, muchos cristianos lo que hacemos es, pues nos guardamos lo que estamos pasando, no lo expresamos, y como se mencionaba, por temor, por miedo a la crítica, a la censura, pero es algo sumamente normal. Ahora, la crisis en la fe va desde amar tanto a Dios y de pronto sentir que no lo amo. Y como decía Lutero, le preguntan, ¿amas a Dios? Y él decía, yo amar a Dios, o sea, de ninguna manera amo a Dios. ¿Por qué? Porque nos envía al mundo el pecado y luego nos juzga por causa del pecado. Encontramos esa crisis de fe, aún en el mismo Lutero reformador, de que su fe como que amaba tanto a Dios, pero a la vez que sentía que ese amor no era suficiente. Entonces, la crisis es muy normal. En mi experiencia, he pasado muchas crisis de mi propia fe. Las he pasado seguidas por diferentes puntos detonantes. Aquí lo aconsejable siempre es buscar a una persona al cual tú confíes. Ahora sí, como decía el comercial, acércate y cuénteselo a quien más confianza le tengas. Entonces, es abrir tu corazón a alguien que sabes que te va a ayudar tanto en la fe como en emocional. Porque en la crisis la fe abarca dos cosas, emociones y lo espiritual. Las emociones, porque diariamente tú vas a trabajar y te vas a sentir apagado, agüitado, sin ganas de nada. Entonces, ahí podemos desarrollar lo que puede ser la ansiedad, que va relacionada a la crisis de la fe. ¿Por qué? Porque ya estamos así nerviosos de voy a orar, no he orado, o escucho música, no la escucho. Entonces empezamos a desarrollar una ansiedad derivada de la crisis de nuestra fe, porque no la estoy expresando. Y esa misma persona tiene que ser un soporte en mi vida cristiana. La palabra de Dios dice que son dos mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y a veces nos creemos lobos solitarios en la fe cristiana, en que yo puedo, y ese es el mayor error nuestro, que creer que estoy pasando esta crisis, no, pues voy a seguir, me meto a orar. No hay problema con que te metas a orar 2, 3 semanas, no hay problema con que te leas la Biblia todo el tiempo que quieras. El asunto es que si luchamos solo con nuestras propias fuerzas, vamos a caer. Claro. Por eso el mandato del Señor hacia Josué es esfuérzate. Normalmente nosotros usamos el término échale ganas. Échale ganas para esto, échale ganas para el otro. Pero el término que se utiliza en la Biblia es esfuérzate. Y a veces olvidamos que el échale ganas, como yo le he dicho a los hermanos, el échale ganas es tu propio esfuerzo. No, pues tengo una crisis en mi fe por causas económicas. No, pues yo voy a levantar a las 5 de la mañana, me voy a trabajar, pero es mis propias fuerzas. El esfuérzate es, sí, me levanto a la misma hora, pero va a ser la misericordia y la bondad de Dios que me ayudará a seguir adelante en la venta y saldar el problema financiero que tengo. Entonces, el problema con la crisis en la fe es que creemos que nosotros podemos. Como dijo Paul Washer, este pastor dijo, no hay superhombres de Dios, no hay hombres realmente fuertes delante de Dios, simplemente hay hombres débiles y patéticos que son sostenidos por un Dios misericordioso y un Dios grande. Y ese fue, en mi caso fue mi problema, creer que yo podía, que yo iba a salir en esta adelante, que iba a sacar los asuntos adelante, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era desanimando y viendo cuán decepcionante soy y ver qué tan decepcionante soy, eso sí, seguía aumentando la crisis en mi fe. Había un rapero, 2013, 15, un rapero secular, que tiene su canción que se llama Perdiendo la Fe. Y en la letra dice, estoy perdiendo la fe al ver la sociedad, pierdo la fe al ver mi familia, pierdo la fe al ver el dinero, pierdo la fe al oír que hay crisis en otros países y que Dios no hace nada, pierdo mi fe en eso. Entonces, pues, hay muchas circunstancias que pueden envolver la pérdida de nuestra fe.
Pero aquí lo que es verdaderamente importante es jamás olvidarnos que nada depende de nosotros. Nada, en absoluto. Y cuando yo recuerdo que nada depende de mí y que todo depende de Dios, y que tengo una persona al cual yo confío y he hablado, fue una combinación tan poderosa que me ayudó a salir de esa ausencia de la fe y salir de esa dificultad de la fe. Y creo que todos en algún momento lo vamos a atravesar o estamos en esto. Pero lo que jamás debemos olvidar es que nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. La palabra de Dios dice en la carta de los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, somos sostenidos. Este hombre patético que está aquí virtualmente es sostenido por la mano de Dios. En mis fuerzas no logro nada. En mis ganas de superarme en lo económico no logro nada. Solamente es a través de la gracia de Dios. Y a veces el otro problema es que consideramos que no merecemos una oportunidad más por parte de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos conforme a nuestra humanidad. Porque si es por nosotros, no le doy una oportunidad más a aquel que me lastimó e hirió. Y pensamos de la misma manera que así ha de pensar Dios con nosotros. Pero no, la palabra de Dios nos dice que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará. Entonces, si tengo una crisis de fe, no significa que ya soy hijo del diablo. No. O sea, que ya estoy más para allá que para acá, no. O sea, Elías pasó una crisis de la fe, Jonás pasó crisis de fe, Pedro pasó crisis de fe, Juan Marcos pasó una crisis de fe. O sea, y a lo largo de la historia de la iglesia hay muchos hombres que han pasado crisis de la fe. Está aquel, no sé si recordarás, en los 80, cuando estaba Billy Graham con otro predicador, jóvenes, no sé si conoces esa historia, que eran 2 jóvenes muy talentosos, muy brillantes en la Biblia. Era Billy Graham y otro joven, que no recuerdo su nombre. Haz de cuenta que los dos destacaban y recorrían todo Estados Unidos predicando y enseñando, y era algo maravilloso el evangelio. Y la organización se inventó un reconocimiento. Al otro joven le dieron el reconocimiento como el hombre más usado por Dios. O sea, fue un reconocimiento pues sin mucho sentido. Al final de esto, dice la biografía, que este hombre en una semana se leyó a Friedrich Nietzsche, a Karl Marx, le dio a filósofos capitalistas, narcisistas en todos los sentidos. Y en una semana dejó su fe, abandonó su fe. Hizo una carrera política muy brillante, se fue a Canadá haciendo una política muy brillante y escribió un libro. El libro se llama Despedir a Dios. Y él escribe toda su experiencia de cómo fue del cristianismo al ateísmo. Pero al final del libro, él le dedica unas palabras. Y sus últimas palabras fueron: extraño a Dios. Entonces, la crisis es normal, pero Es normal. la gracia de Dios es lo que nos va a levantar en cualquier circunstancia. Sí, es que hablamos de su gracia, su misericordia, su benevolencia. No sé si has escuchado cuando Spurgeon también perdió su fe en un aspecto de la pérdida de una predicación, y creo que hubo un accidente con todos los miembros de la congregación donde estaban ahí, y a partir de ahí tuvo su crisis de fe. ¿Cómo es posible, si estaba el evangelio, si estaba la palabra, que se hayan perdido muchas vidas, ¿no? Y en un momento dice: opté por tomar yo el timón de mi vida y adentrarme a las aguas más profundas donde demonios, y habla de esa manera en un aspecto espiritual. Y me hundí, me fui, utilicé la razón, utilicé todo, menos, o sea, por no querer buscar a Dios. Pero ese mismo, dice, en esa manera endemoniada prácticamente de estar sumergido, eso mismo me acercó nuevamente a Dios, ¿no? Entonces está interesante cómo lo plantea Spurgeon, que también un hombre de Dios,
que atravesó una crisis, ¿no? Y así pudiéramos contar de muchos que tuvieron crisis de fe, y es una realidad. El problema es atravesarlo solos, o como si fuésemos el llanero solitario, o como lo mencionabas, un lobo solitario, ¿no? No, para eso somos el cuerpo de Cristo, para eso somos iglesia, para eso somos hermanos. La misma palabra dice, hay que llorar con los que lloran. Entonces, eso también aplica dentro de la crisis de fe. Es decir, cuando alguien está en crisis de fe, ayúdalo. Pero, obviamente, si tú lo estás atravesando, como dijiste, busca a alguien a quien le tengas mucha confianza, que sabes que te va a ayudar, que sabes que va a estar orando por ti, aunque tú te burles, porque en mi caso era así, con mi esposa estaba ahí alentándome, dándome palabra, y en mi caso le reprochaba, le argumentaba, de todo, mano, de todo, pero aguantó vara, es lo que digo, aguantó. Ella sí es de barrio, ¿no? Ella se aguantó los catorrazos en ese aspecto intelectual y de defensa, y aquí está, y está trabajando en la obra conmigo, y hasta la fecha sigue orando por mí, pero es necesario gente que te aliente, gente que trabaje contigo, gente que te entienda en esa crisis de fe, que de seguro en algún momento lo pasó, o lo está pasando también y necesita de tu mano para salir juntos de esa crisis de fe. Así es, y pues es saber que es la gracia de Dios que nos sostiene y no nosotros. No es nuestras fuerzas, es la gracia de Dios. Y si hace rato, lo que ya para concluir, vi con quien conversabas, no recuerdo el nombre. Exactamente. Cuando estabas con ella conversando, recordaba que el siguiente pensamiento: cuando veas una vez tu error, dice este pensamiento puritano, cuando veas una vez tu error, mira 1000 veces a Cristo. Mira 1000 veces a Cristo. Es una representación de que debemos mirar más a Cristo de lo que nosotros somos, de nuestros propios errores, nuestras propias crisis. Y sí, este tema está muy importante para una segunda parte. No, yo opino muy extenso, una segunda parte. Todas las necesarias. Sí, no, es que podríamos hablar muchas veces. El asunto es que cuando estás en la crisis de fe, y yo te lo digo por experiencia personal, no miras cuál fuerte sea el argumento hacia Dios, de su gracia, de su misericordia, no lo ves por precisamente la crisis de fe. Es por eso que es ahí donde entra la gracia, que al final de cuentas es la gracia de Dios que nos atrae a Él, es la gracia de Dios que nos alcanza, es un favor inmerecido, es la misericordia, porque aun cuando somos, y la palabra no dice ateos, nos llama necios, cuando te vuelves necio, la gracia de Dios te alcanza, la gracia de Dios te vuelve a jalar hacia su presencia, ¿no? Aunque tú no quieras, dicen por ahí. Pero bueno, te digo, tiene mucha tela de qué cortar. Yo opino por 2, 3 las partes que son necesarias. Ya está, mi salida, amigo. Un abrazo. Claro que sí, saludos, ya voy a tomar mi cafecito. Ya está. Saludos. Bueno, pues hay muchas cosas que les digo, podemos hablar. Gracias a Dios que han aguantado hasta este rato. 19, 18 personas hemos estado manteniéndonos. Así que les mando un fuerte abrazo. Aquí, por ejemplo, quiero saludar especialmente a Alma Angélica, miembro allá en la iglesia cuando mi papá pastoreaba. Un saludo. Dice, la crisis de la fe viene porque no sabemos reconocer la soberanía de Dios. Así es, se necesita escudriñar la escritura, se necesita buscar al Señor en todo. También Chester Bennington, exactamente, vocalista de Linkin Park, perdió la fe. Y sí, pues reconocemos que el suicidio, nadie está exento de la crisis, así es, nadie. Nada más que entender todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas, no solo algunas, así es. La memoria Job, exactamente. Así es, que abone y no que reste. Adelante. Y bueno, podemos seguir hablando, podemos seguir diciendo muchas cosas, pero yo creo que sí. Trataré de hacerlo más seguido, un live, a ver si, no sé si mañana o en los siguientes días,
antes del domingo nos aventemos otra segunda parte. Y por qué no, también en búsqueda de la verdad. Ese es un tema que en cierta manera podemos hablar. Y otro que por ahí me gustaría que pudiéramos tratar es precisamente algo que decía el pastor Amisadai en cuestión de la depresión, porque a veces pensamos que es un demonio, ¿no? Y aguas con ello, ¿no? La depresión, la ansiedad, son temas que debemos de tratar y que las iglesias muchas veces lo ven más en otro aspecto, cuando a veces son parte de nuestra naturaleza y circunstancias. Pero que nuestras circunstancias o las circunstancias que estemos o enfrentemos no nos nublen realmente nuestra mirada hacia Cristo, que Cristo es nuestro ayudador, Cristo es nuestro buen pastor, Cristo es nuestro salvador, nuestro mediador, nuestro intercesor, que nuestro abogado. Así que si te has apartado de la fe, acércate, Cristo te ama. Si estás luchando, déjame orar por ti, pásame tu necesidad, cual sea la crisis que estés atravesando, déjeme decirles, no están solos, aparte de que el Señor y la gracia está ahí, también está el cuerpo de Cristo, ahí está la iglesia que verdadera, esa iglesia que pone su mirada en Cristo y que obedece las ordenanzas del Señor, que es amar al prójimo, extender la mano, caminar con ellos una segunda milla, estar con ellos, ¿no? Entonces, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo a todos, ya son las 10:47, casi las 11, un gustazo estar con ustedes, y les digo, sigan adelante, ahí está mi hermana Mayra Robles de Naranjos, me parece que es mi hermana, ahí Edgar Parrilla, un abrazo, tenemos mucha tela de donde cortar. Así que les amamos, les mando un fuerte abrazo. Y si usted gusta apoyar, aportar, ya se lo dije, ya con esto cierro, ahí escríbame. O las estrellitas, esas estrellitas de verdad, ahí si usted tiene ahí una manera, a través de eso nos puede bendecir. Hay que checar el tema de la depresión, la ansiedad, son temas que sí tenemos que hablarlas. Así que les mando un fuerte abrazo, soy el pastor Lemuel Torres, Dios les bendiga, esto es Cortocircuito, se sube más adelante en las páginas y ahora vive en Reynosa, ok, y en YouTube, así que Dios les bendiga, pasen una muy buena noche, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Les amo, Dios les bendiga, hasta luego. Bendiciones.